Muy buenos días, consejeras, consejeros, secretario ejecutivo y representantes de los partidos que nos acompañan el día de hoy, así como el público asistente. Agradecemos la presencia. Estamos reunidos en esta ocasión para celebrar la primera sesión extraordinaria de este honorable consejo correspondiente al periodo interproceso 2018-2020, bajo la propuesta del orden del día que de manera previa se hizo llegar. Para el desahogo del primer punto del orden del día, solicito al secretario ejecutivo realice el pase de lista de asistencia correspondiente. Buenos días a todas y todos. Atendiendo la instrucción recibida, procedo a pasar lista de asistencia entre las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos acreditados ante este órgano. Maestra Ivana Fabiola Rosales Ochoa. Presente. Maestra Noemí Sofía Herrera Núñez. Presente. Licenciada Gisela Llano Polanco. Presente. Licenciado Raúl Maldonado Ramírez. Presente. Maestra Marta Elba Isa Huerta. Presente. Maestra Arlen Alejandra Martínez Fuentes. Presente. Licenciado Javier Ávila Carrillo. Por el Partido de Acción Nacional, maestra Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. Suplente, licenciado Ulises Ramírez Bejarano. Por el Partido de Revolución Institucional, licenciado Rafael Hernández Castañeda. Por el Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Álvaro Pérez Verduzco. Suplente, licenciada Priscila García Delgado. Por el Partido del Trabajo, licenciado Manuel Sánchez Nava. Suplente, licenciado Eduardo Guía Velázquez. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Abel Alejandro Velázquez Bejarano. Suplente, licenciada Yannick Yazaret María Elena Contreras Mejía. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Ignacio Vizcaíno Ramírez. Suplente, ingeniero Omar Suárez Sáizar. Por Morena, ciudadano Sergio Jiménez Bojado. Suplente, licenciado Efraín Naranjo Cortés. Con fundamento de lo previsto en el inciso F del artículo 9 del reglamento de sesiones de este consejo, informa usted, consejera presidenta, que una vez efectuado el pase de lista correspondiente, hay una asistencia inicial de 7 consejeras y consejeros electorales, así como de 4 representaciones de los partidos políticos, por lo que se da cuenta que con el de la voz se tiene la presencia de 12 de las y los 15 integrantes de este honorable Consejo General. En consecuencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 111 del Código Electoral 9, inciso H y 30 del reglamento de sesiones, existe quórum legal para sesionar válidamente. Asimismo, se hace constar que la comisionada suplente, la licenciada Yannick Yazaret María Elena Contreras Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, comparece por primera vez ante esta mesa de consejo, por lo que de conformidad con lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 43 de nuestro reglamento de sesiones, deberá rendir la protesta de ley correspondiente ante este órgano superior de dirección. Gracias, secretario. En virtud de que existe el quórum legal, solicito nos pongamos de pie. Con fundamento en los artículos 7, inciso B y 29 del reglamento de sesiones de este órgano, siendo las 11:08 del día viernes 23 de noviembre de 2018, declaro legalmente instalada la primera sesión extraordinaria de este honorable consejo correspondiente al periodo interproceso 2018-2020. Por haber quórum legal, los acuerdos que se tomen serán considerados válidos. Continuamos de pie, por favor, para hacer la toma de protesta. Procedo a tomarle la protesta correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el artículo 118, tercer párrafo del Código Electoral del Estado y segundo párrafo del numeral 43 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Ciudadana Yannick Yazaret María Elena Contreras Mejía, comisionada suplente del Partido Verde Ecologista de México, que ha sido acreditada ante este Consejo General, protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Colima, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Código Electoral del Estado de Colima y las disposiciones que de dichos ordenamientos emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha sido encomendado, atendiendo siempre a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, como fórmula institucional de justicia electoral y de democracia representativa. Si así no lo hiciere, que las y los ciudadanos y este honorable Consejo General se lo demanden. Gracias. Tomamos asiento, por favor.
Para el desahogo del orden del día, solicito al secretario ejecutivo proceda a dar lectura a la propuesta correspondiente. La propuesta de orden del día para esta sesión es la siguiente. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, lectura y aprobación del acta de la 25ª sesión ordinaria del proceso electoral local 2017-2018, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el día 15 de octubre de 2018. 4, presentación del informe trimestral que rinde el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en términos de lo estipulado en el artículo 25 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. 5, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima relativo a la autorización del cambio del recinto oficial para la celebración de la sesión en la que la consejera presidenta va a rendir el informe anual de actividades del año 2018 dentro del periodo de interproceso 2018-2020 en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción octava del artículo 115 del Código Electoral del Estado. Punto número 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se autoriza a la consejera presidenta del mismo para suscribir convenio de colaboración con el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio número 157, relativo al apoyo operativo de difusión y programático para desarrollar actividades de prevención y tratamiento de las conductas éticas y cívicas y de materia electoral. Punto número 7. Lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la aprobación de los lineamientos para el acta, uso, resguardo, baja y destino final de los bienes muebles del Instituto Electoral del Estado de Colima. Punto número 8. Lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima relativo a la integración de la Comisión Temporal para la Atención y Renovación de los Consejos Municipales Electorales. Punto número 9. Clausura de la sesión. Muchas gracias. Se pregunta a las y los presentes si tienen alguna observación o comentario respecto a la propuesta del orden del día que acaba de ser leída. No habiendo comentarios, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de las y los consejeros en votación económica respecto a la aprobación de la propuesta del orden del día. Consejeras y consejeros electorales, recabo el sentido de su voto con relación a la propuesta de orden del día para esta sesión, solicitándoles que quienes estén por la afirmativa de su aprobación se van a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informe usted, consejera presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Salud. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, que establece que una vez aprobado el orden del día, se consultará si se dispensa la lectura de aquellos documentos que hayan sido previamente circulados para su debido análisis, solicito al secretario ejecutivo proceda a dar cuenta de los puntos del orden del día que se encuentran bajo este supuesto y someta a votación la dispensa de su lectura. Conforme a lo indicado, informo a este Consejo que de conformidad con lo estipulado en los artículos 20 y 22 de nuestro reglamento de sesiones, previamente se circuló entre las y los integrantes del mismo el proyecto de acta de la 25ª sesión ordinaria del proceso electoral local 2017-2018, el informe trimestral que rinde el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el proyecto de acuerdo relativo a la autorización del cambio de recinto oficial para la celebración de la sesión en la que la consejera presidenta habrá de rendir el informe anual de actividades del año 2018. Asimismo, el proyecto de acuerdo por el que se autoriza a la consejera presidenta del mismo a suscribir convenio de colaboración con el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio número 157, el proyecto de acuerdo relativo a la aprobación de los lineamientos para el alta, uso, resguardo, baja y destino final de los bienes muebles del Instituto Electoral del Estado de Colima, y finalmente el proyecto de acuerdo relativo a la integración de la Comisión Temporal para la Atención y Renovación de los Consejos Municipales Electorales. En tal sentido, someto a su consideración la dispensa de su lectura en términos del artículo ya referido 37 del Reglamento de Sesiones, por lo que solicito que quienes estén por la afirmativa de su aprobación se van a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informa usted, consejera presidenta, que la dispensa de la lectura que se ha dado cuenta ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siendo las 11:14, solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día. De conformidad con el orden del día aprobado, continúa el tercer punto relativo a la lectura y aprobación del acta de la 25ª sesión ordinaria del proceso electoral local 2017-2018, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el día 15 de octubre de 2018. Toda vez que ha quedado dispensada de su lectura, pregunto a quienes integramos este Consejo General si es su deseo hacer algún comentario en torno a la misma. No habiendo comentarios, solicito al secretario someta a votación el proyecto de acta que se encuentra en valoración entre los integrantes de este Consejo. En atención a lo solicitado, consejeras y consejeros electorales, recabo el sentido de su voto con relación al acta correspondiente a la 25ª sesión ordinaria del proceso electoral local 2017-2018, solicitándoles que quienes estén por la afirmativa de su aprobación se van a manifestarlo como siempre.
Informa usted, consejera presidenta, que ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. Siendo las 11:15, solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día. Conforme al orden del día aprobado, corresponde al cuarto punto relativo a la presentación del informe trimestral que rinde el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en términos de lo estipulado en el artículo 25 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Para el desahogo de este cuarto punto del orden del día, no obstante de que se ha dispensado la lectura, se pregunta a los integrantes de este consejo si existe alguna observación o comentario respecto al informe en comento. No habiendo comentarios y siendo las 11:16, solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día. De conformidad con el orden del día aprobado, continúa el quinto punto correspondiente a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima relativo a la autorización del cambio de recinto oficial para la celebración de la sesión en la que la consejera presidenta habrá de rendir el informe anual de actividades del año 2018 dentro del periodo interproceso 2018-2020 en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción octava del artículo 115 del Código Electoral del Estado. Muchas gracias. Para el desahogo de este quinto punto del orden del día, no obstante que se ha dispensado la lectura y con el propósito de brindar una mayor publicidad sobre el tema que será sometido a discusión y de conformidad con el artículo 9, inciso D del reglamento de sesiones, solicito al secretario ejecutivo proceda a dar lectura a la síntesis del proyecto en comento. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción octava del artículo 115 del Código Electoral del Estado, es atribución de la o el titular de la presidencia de este Instituto Electoral rendir a este Consejo General en el mes de diciembre un informe anual respecto de la actividad del mismo. En esta tesitura se propone a este órgano superior de dirección con fecha para rendir informe para la rendición del informe anual del Instituto el día 3 de diciembre del año que transcurre, principalmente en atención al principio de máxima publicidad. Es que se justifica que este órgano superior de dirección publicite y difunda con la mayor de las amplitudes el informe de actividades correspondiente al año 2018, implicando generar las condiciones necesarias para hacer del conocimiento de dicho acto tanto a las ciudadanas y los ciudadanos como a los actores políticos y autoridades involucradas en el quehacer cívico-democrático de la entidad. En esa tesitura y en virtud de que la sala en que este consejo celebra habitualmente sus sesiones se hace insuficiente en cuanto a la capacidad de asistencia a dicho evento y en razón de la importancia reconocida que conlleva el ejercicio de la rendición de cuentas en mención, es que se hace necesario cambiar del recinto oficial para verificar el acto referido a otro con mayores dimensiones e infraestructura que revistan y consoliden en la ciudadanía la celebración del mismo. Por lo anterior, este Consejo General aprueba la fecha del 3 de diciembre de 2018 para la celebración de la sesión en que se rinda el informe anual de actividades del año 2018 y autoriza por ocasión exclusiva el cambio de recinto oficial de su sede habitual al auditorio ubicado dentro del Poliforum Cultural Micchiac, a fin de que en él se verifique la sesión antes mencionada, misma que deberá de celebrarse a las 12:30 horas del día. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se somete a discusión el presente proyecto de acuerdo. Se abre una primera ronda de intervenciones para quien desea hacer uso de la voz, hasta por 10 minutos de conformidad con el artículo 44, inciso A del reglamento de sesiones de este órgano. Bien, no habiendo comentarios, solicito al secretario ejecutivo recabe la votación si es de aprobarse el proyecto de acuerdo que ha sido sometido a consideración de este Consejo. Consejeras y consejeros electorales, recabó el sentido de su voto con relación al proyecto de acuerdo que acaba de ser sometido a su consideración, solicitándoles que quienes sean por la afirmativa de su aprobación se sirvan a manifestarlo de la manera acostumbrada. Por usted, consejera presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Siendo las 11:19, solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día. Conforme al orden del día aprobado, corresponde al sexto punto, relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se autoriza a la consejera presidenta del mismo para suscribir convenio de colaboración con el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio número 157, relativo al apoyo operativo de difusión y programático para desarrollar actividades de prevención y tratamiento de las conductas éticas y cívicas y de materia electoral. Para el desahogo de este sexto punto del orden del día, de igual manera, no obstante que se dispensó la lectura del referido proyecto, le solicitaría al secretario ejecutivo realice la lectura de la síntesis del mismo en concordancia al principio de máxima publicidad. Con gusto.
Con fundamento en el artículo 9, fracción cuarta del reglamento interior de este órgano electoral, es atribución de este Consejo General el conocer y aprobar la suscripción de convenios con otras instituciones públicas o privadas que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 115, fracción primera del Código Electoral del Estado y el diverso 25, fracción décima del citado reglamento interior, es atribución de la Presidenta y del Secretario Ejecutivo del Consejo General, respectivamente, el suscribir tales convenios, teniendo como objetivo el fortalecimiento de la consolidación de la democracia mexicana. Es necesario contar con una ciudadanía elevada en educación cívica y que las y los servidores públicos se conduzcan con legalidad, honestidad, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficacia. Por ello, es necesario que, entre otros aspectos, implementar medidas y mecanismos de coordinación y colaboración a través de instrumentos jurídicos que los sustenten con diversas instituciones académicas, como es el caso del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios, número 157, conocido como CETI 157, para poder realizar la debida función electoral respecto a la cultura cívica electoral y demás temas convenidas por las partes. En esa tesitura, ambas partes se comprometen a proporcionar apoyo operativo, de difusión y programático para desarrollar actividades de prevención y tratamiento de las conductas éticas y cívicas y de materia electoral dirigidas a la población objetivo del CETI 157, así como establecer en los lineamientos de dicha institución académica que las y los alumnos puedan realizar su servicio social y o prácticas profesionales en el Instituto Electoral del Estado. Por lo antes expuesto, este órgano superior de dirección autoriza a la maestra Ivana Fabiola Rosales Ochoa, consejera presidenta del mismo, a suscribir y firmar con el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 157 un convenio de colaboración, quien deberá hacerlo en conjunto con el secretario ejecutivo del mismo. Muchas gracias. Se somete a discusión el presente proyecto de acuerdo. De conformidad con el artículo 44, inciso A del reglamento de sesiones, se abre una primera ronda de intervenciones. Bien, no habiendo comentarios, solicito al secretario ejecutivo que recabe la votación si es de aprobarse el proyecto de acuerdo que ha sido sometido a consideración de este Consejo. Atendiendo la instrucción recibida, recabo el sentido de su voto con relación al proyecto de acuerdo sometido a su consideración, solicitándoles que quienes sean por la afirmativa de su aprobación se sirvan a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informa usted, consejera presidenta, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Siendo las 11:22, solicito de cuenta el siguiente punto del orden del día. De conformidad con el orden del día aprobado, continúa el séptimo punto, correspondiente a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la aprobación de los lineamientos para el alta, uso, resguardo, baja y destino final de los bienes muebles del Instituto Electoral del Estado de Colima. Para el desahogo de este séptimo punto del orden del día y con la finalidad de brindar una máxima publicidad al acto y al proyecto que será sometido a consideración de este pleno, solicito al secretario ejecutivo proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente. Para el tema que nos ocupa, el artículo 98 del Código Electoral del Estado de Colima señala que el patrimonio del Instituto Electoral del Estado de Colima se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinan al cumplimiento de su objeto y las partidas anuales que se señalan en el presupuesto de egresos del Estado para la organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de los partidos políticos. Es por lo anterior que este Consejo General considera necesario contar con instrumentos eficientes y ágiles que permitan brindar el servicio que tienen encomendado el Instituto y que a su vez contribuyan en elevar la calidad del servicio público bajo los principios de absoluta transparencia y rendición de cuentas como premisas fundamentales del orden electoral. En esta tesitura, de la documentación que obra en archivos de la Dirección de Administración, se verificó la existencia de bienes muebles que requieren un mayor control de resguardo en el instituto o, en su caso, la determinación del uso o desuso, baja o destino final de los mismos. En virtud de lo antes expuesto, este Consejo General determina aprobar los lineamientos para el alta, uso, resguardo, baja y destino final de los bienes muebles del Instituto Electoral del Estado de Colima para todos los efectos legales a que haya lugar. Es cuanto. Muchas gracias. Se somete a discusión el presente proyecto de acuerdo. De conformidad con el artículo 44, inciso A del reglamento de sesiones, se abre una primera ronda de intervenciones para quien desea hacer uso de la voz. No habiendo comentarios, solicito al secretario ejecutivo recabe la votación del proyecto de acuerdo. Por instrucciones de la consejera presidenta, recabo el sentido de su voto con relación al proyecto de acuerdo que acaba de ser sometido a su consideración, solicitándoles que quienes estén por la afirmativa de su aprobación se sirvan a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informa usted, consejera presidenta, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siendo las 11:25, solicito de cuenta el siguiente punto del orden del día.
Conforme a lo aprobado, corresponde el octavo punto, que concierne a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima relativo a la integración de la Comisión Temporal para la atención y renovación de los consejos municipales electorales. Muchas gracias. Para el desahogo de este octavo punto, solicitaría nuevamente al secretario ejecutivo proceda a dar lectura a la síntesis del proyecto que será sometido a consideración de este pleno. En virtud de que el 30 de noviembre del presente año, de conformidad a lo ordenado en el punto de acuerdo primero del acuerdo IE/CG/A063/2017, las y los consejeros electorales que integran los consejos municipales electorales de la entidad concluirán dicho cargo, por lo que, en cumplimiento de lo mandatado en la sección segunda del capítulo cuarto del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se propone la integración de una comisión para llevar a cabo las actividades relativas a la nueva integración de los consejos municipales electorales, cuyas actividades fundamentales serán las siguientes: proporcionar y presentar al Consejo General para su eventual aprobación la convocatoria, lineamientos, anexos y demás documentos para la renovación de los consejos municipales electorales, verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el reglamento de elecciones del INE, la Constitución local y el Código Electoral local de las solicitudes que en su momento puedan presentarse, someter a consideración del órgano superior de dirección el dictamen correspondiente, acompañar y atender los imprevistos que surjan con motivo de dichas solicitudes y atender los asuntos que se susciten en los consejos municipales electorales hasta la toma de protesta de las y los consejeros que de dichos órganos sean electos. Asimismo, se propone que ésta sea integrada por el consejero licenciado Javier Ávila Carrillo y las consejeras maestra Noemí Sofía Herrera Núñez y maestra Alena Alejandra Martínez Fuentes, presidiendo el primero de los mencionados. Finalmente, y de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 7 de nuestro reglamento de comisiones, se propone a este órgano superior de dirección que la titular de la dirección jurídica de este instituto asuma las funciones inherentes a la Secretaría Técnica de dicha comisión. En esta tesitura, este Consejo General aprueba la creación de la Comisión Temporal para la atención y renovación de los consejos municipales electorales, la cual comenzará sus funciones a partir del día siguiente de su aprobación del proyecto de acuerdo de mérito, y su vigencia será durante el proceso de selección y concluirá hasta la toma de protesta de las y los integrantes de los consejos municipales electorales, quedando integrada en los términos antes expuestos. Es cuanto. Gracias. Se somete a discusión el presente proyecto de acuerdo, abriendo una primera ronda de intervenciones hasta por 10 minutos, de conformidad con el artículo 44, inciso A del reglamento de sesiones. Adelante, consejero Javier Ávila, posteriormente comisionado del Partido Revolucionario Institucional. Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer término, manifestar que voy en el sentido del proyecto de acuerdo que se nos presenta, y posteriormente agradecer a mis compañeras y compañeros consejeros la confianza que me brindan para presidir los trabajos de esta comisión temporal, al igual que a la consejera Arlen y Noemí, que nos sumemos a estos trabajos. De igual forma, a la Secretaría Técnica, a la licenciada Rosa Elizabeth Carrillo, que tengo la certeza que llevará a cabo esta tarea con el profesionalismo que la caracteriza. A esta comisión corresponderá la tarea de elaborar la propuesta de alineamientos, convocatoria, anexos y demás documentos que se requieren para la selección y designación de las y los consejeros electorales propietarios y suplentes de los 10 consejos municipales, que deberá llevar a cabo próximamente este Consejo General, para lo cual es de señalar que se deberá atender por primera ocasión, adicional a lo que dispone el Código Electoral del Estado de Colima, lo que marca el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral para la designación de estos funcionarios electorales. Es decir, por primera ocasión este instituto aplicará un proceso diferente a lo que establece el Código Electoral del Estado para la designación de estos funcionarios electorales. Tengo la certeza que esta tarea institucional continuará coadyuvando a la ciudadanización y generación de confianza de los órganos electorales que la sociedad colimense nos exige. Es cuanto. Muchas gracias, consejero Javier. Adelante, comisionado. Gracias, presidenta. Buenos días. Únicamente un comentario respecto de la vigencia de esta comisión. Ahorita, dando lectura, establece que la vigencia será durante el proceso de selección hasta la toma de protesta. Y me venía a la mente, en caso de que pudiera suscitarse algún medio de impugnación, ya sea que pudiera quedar en el acuerdo, que la vigencia sea hasta que se subsane o resuelva el último medio de impugnación, o bien que en la convocatoria se prevea que la toma de protesta será posterior a que se resuelva cualquier medio impugnativo, para que no caigamos en el supuesto
o desconozco si se pueda llegar a caer en el supuesto que se les tome protesta, vence la vigencia de la comisión, se resuelve algún medio de impugnación y se tenga que celebrar otro acuerdo para volver a dar vigencia a la comisión. Sería únicamente ese comentario. Gracias. Gracias, comisionado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en esta primera ronda de intervenciones? Adelante, consejera Noemí. Sí, gracias. Buen día, presidenta, consejeras, consejeros, secretario, representaciones de los partidos políticos y personas que nos acompañan en esta ocasión. Al igual que el consejero Javier lo manifestaba en su presentación anterior, estoy a favor del proyecto que está puesto a consideración en este momento en la mesa, y de igual forma agradezco la deferencia hacia mi persona al estar considerada como integrante de esta comisión. La comisión tiene una serie de elementos novedosos en cuanto a la atención que se deberá de estar brindando a los consejos municipales electorales. Recordemos la naturaleza de los consejos municipales electorales actualmente, que se deriva de un acuerdo de ampliación del plazo para el cargo de quienes están actualmente ostentando las titularidades como consejeros y consejeras electorales en cada uno de los municipios, de tal suerte que la propia denominación de la comisión es temporal y es para la atención y renovación de los consejos municipales electorales. Estaremos desde luego atendiendo algún imprevisto que se pudiera suscitar en la integración de los propios órganos municipales, en virtud de que son órganos dependientes de este Consejo General. Y nos abocaremos también a realizar los trabajos de convocatoria, alineamientos y demás anexos para la renovación de estos órganos colegiados en cada uno de los consejos de los municipios que integran nuestra entidad. Desde luego, y también aquí retomaría algo que externó el consejero Javier, el tema de la ciudadanización, lo cual se incorporó a los órganos electorales en el año de 1996, continuará siendo una vigencia, un paradigma que estaremos considerando en todo momento en la integración, así como la profesionalización de los propios órganos electorales que también ha venido dándose en las últimas décadas en nuestro país. Estaremos atendiendo un reglamento de elecciones también novedoso en cuanto a la integración y bueno, confío en que también contaremos con el apoyo y el respaldo de todas y todos quienes integramos este colegiado para llevar a cabo los trabajos de una mejor manera. Estoy tratando de analizar en qué punto podríamos considerar la propuesta que realiza el Partido Revolucionario Institucional y en qué términos se pudiera dar esto, toda vez que sí lo valoramos cuando estuvimos discutiendo la vigencia de la comisión. No sé si pudiera quedar, una vez que queden firme los actos de la propia convocatoria, pudiera ser en esos sentidos para no dejar la vigencia quizá tan tajante, tal como lo maneja la representación del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto. Muchas gracias. En primera ronda, ¿alguna intervención? Quisiera aquí compartir y traer a colación el que hace aproximadamente un mes y medio, uno de los trabajos que estuvimos valorando aquí al interior de este consejo fue el tema del presupuesto, donde ya se visualizaba que se viniera a esta etapa como uno de los trabajos más robustos para este consejo. En ese entonces veíamos la pertinencia de que esos trabajos ya empezaran a arrancar con el suficiente tiempo para que cada una de las etapas que contempla el reglamento de elecciones tuviese pues la máxima publicidad, como es el tema de la convocatoria. El estar en condiciones de que el día de hoy estemos sometiendo a consideración la comisión temporal para estas actividades, creo que confirma lo que en ese momento se expresó respecto a la pertinencia de iniciar ya esos trabajos. También comentar lo que el consejero Javier Ávila manifestó hace unos momentos. Nos estaremos topando con un nuevo procedimiento para la selección y designación de estas consejeras y consejeros, un procedimiento que emana del reglamento de elecciones. En su momento
uno de los trabajos que tendremos que hacer como institución será enviar las propuestas al legislativo para que puedan ser consideradas las reformas pertinentes al código y exista esa armonización entre el reglamento de elecciones y el Código Electoral del Estado. Yo solicitaría que de igual manera las distintas representaciones partidistas que estarán topando y conociendo este tema y esas discrepancias que existen en la legislación local puedan ir tomando nota y que sean también parte de las acciones que ustedes pudiesen estar promoviendo con el legislativo. Pues estos trabajos estarán próximos a iniciar. La invitación es para que, al igual como el día de hoy, que han tenido la posibilidad y el espacio para acompañarnos, se estén integrando a estos procesos con el propósito de que todas las voces puedan ser escuchadas y consideradas. Es cuanto. Muchas gracias. Pregunto si en primera ronda alguien más desea hacer uso de la voz. Se abre una segunda ronda de intervenciones. El consejero Javier Ávila en segunda ronda. Daré lectura a la consideración 13ª, que versa dice: en atención al anterior, con fundamento en el artículo 6 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, donde se establece que las comisiones se conformarán por 3 consejeros o consejeras del Consejo, en las que uno de los integrantes será quien las preside y el resto de quienes formen parte fungirán como los integrantes de la misma. Se propone para su integración y los 3 compañeros, su servidor, la maestra Noemí y la maestra Arlen Alejandra. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo, artículos 7º del reglamento de cita, se propone a ese órgano de dirección que la persona titular de la dirección jurídica de este instituto asuma las funciones inherentes a la Secretaría Técnica de la Comisión. Cabe señalar que por la naturaleza y atribuciones específicas de esta comisión propuesta no participarán como integrantes de la misma las y los comisionados de los partidos políticos acreditados ante este Consejo General. Finalmente, se establece que esta comisión comenzará sus funciones a partir del día siguiente de su aprobación del presente instrumento y su vigencia será durante el proceso de selección y concluirá hasta la toma de protesta de las y los integrantes de los consejos municipales. En virtud de los antecedentes expuestos, ya viene el punto de acuerdo. Pudiera ser que se incluya en este apartado que su vigencia sea hasta que se concluyan los medios de impugnación que eventualmente se presenten con motivo de este proceso de selección. Pudiera ser la propuesta de adición. Gracias, consejero Javier. Gracias. Adelante, consejera Gise. Sí, gracias, presidenta. Buen día a todas y a todos. Nada más para agregar a la propuesta que hiciera en su momento el comisionado del PRI y en su caso el consejero Javier, sería a la toma de protesta y en caso de haber medios de impugnación, una vez que se resuelvan estos medios de impugnación, porque en este momento no pudiéramos decir si va a haber o no medios de impugnación, lo cual no nos gustaría, ¿verdad? Pero bueno, es un derecho que tienen los partidos políticos. Sin embargo, sí aclararlo ahí, o en su caso, de existir un medio de impugnación cuando este sea resuelto. Es cuanto. Gracias, consejera Gise. Entonces, la propuesta es que este punto que advirtió el comisionado del Partido Revolucionario Institucional sea tomado a consideración para incorporarse en la consideración 13ª, tal como los solicitaba la consejera Gise en su caso, por si llegaran a presentarse, y que esto mismo se pueda estar reflejando en el acuerdo primero, que también hace referencia al periodo de la vigencia de la comisión temporal. Adelante, comisionado. Solamente buenas tardes a todos y bienvenidos. Solamente para reafirmar que sí es necesario prever esto que ustedes están planteando en términos de que si se plantearan en el legislativo esos medios de impugnación, si fuera necesario reconsiderar la posibilidad de poder preverlos acá también, pero como no sabemos exactamente, dejarlo
ahora sí que como hipotético el asunto, en términos de acuerdo, para estar en condiciones de que si se determina por el Ejecutivo eso, bueno, pues considerarlo, y si no, pues de todas maneras que pudiera quedar como un semáforo amarillo, pues, de nuestra parte, ¿verdad? Como Consejo General del IA. Y estar de acuerdo en esa posibilidad de poder, de entrada, que los integrantes de los partidos políticos tuvieran esa opción de poder impugnar, ¿verdad? Porque es un derecho, y que yo creo que no, que es más probable que sí lo prevean, porque en todo caso sería también violatorio del debido proceso, ¿verdad? Sería todo. Muchas gracias, comisionado. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo más intervenciones y habiendo sido lo suficientemente discutido el presente proyecto de acuerdo, solicito al secretario ejecutivo recabe si es de aprobarse el mismo con las modificaciones planteadas hace unos minutos. Bien, por instrucciones de la consejera presidenta, recabó el sentido de su voto con relación a este proyecto de acuerdo con la propuesta de modificación respecto a que dentro de la consideración 13ª y el punto de acuerdo primero, cuando se refiere a la vigencia de la comisión que se estará eventualmente aprobando, se señale que esta será hasta la toma de protesta de las y los consejeros municipales electos o, en su caso, hasta que se resuelvan los medios de impugnación que eventualmente se presenten con motivo de su elección. ¿Sí? En tal sentido, consejeras y consejeros electorales, recabó el sentido de su voto con relación a este proyecto, solicitándoles de la misma manera que quienes estén por la aprobación del mismo, así para manifestarlo de la manera acostumbrada. Informa usted, consejera presidenta, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Siendo las 11:42, solicito de cuenta el siguiente punto del orden del día. Conforme a lo aprobado, continúa el noveno punto relativo a la clausura de la sesión. Muchas gracias. Si nos ponemos de pie, por favor. En virtud de que no hay más asuntos que tratar y siendo las 11:42 del día de su inicio, se declara clausurada esta primera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, correspondiente al periodo interproceso 2018-2020. Muchas gracias por su asistencia. Buen día.